hemos visto la ruptura del bloque del correísmo con el gobierno nacional, se han declarado en oposición, y una recomposición de fuerzas en la Asamblea. Algunos legisladores que han salido del correísmo, algunos también de Construye, del Partido Social Cristiano, que se va engrosando, si se quiere, la fila del oficialismo. Eso le pone a la Asamblea Nacional, más allá del debate sobre las reformas que aprobó el pueblo en las urnas, le pone en una posición distinta. Hay un nuevo escenario de recomposición político. Este escenario de recomposición política, tiene que ver con el momento de la pre-campaña electoral que estamos viviendo. ¿Cómo lo mira usted? ¿Cuál es su criterio, si es tan gentil? Los legisladores del correísmo siguen siendo cogobierno con el señor presidente. ¿En qué, Si bien es cierto, ¿en qué se afirma para esta por las votaciones? Por el tipo de votos que, por ejemplo. Claro, siguen habiendo votaciones en las que se cuenta con la bancada del correísmo. Entonces, claro, en discurso puede ser que a la externa un poco señalen o quieran mostrar un enfrentamiento con el señor presidente, pero a la interna no. ¿Por qué? Porque ellos tienen espacios que no quieren perderlos. Me refiero a ciertos legisladores del correísmo. Entonces, obviamente, no quieren ser antagonistas de quien puede quitarles esos espacios. ¿Usted se refiere a espacios en el propio poder legislativo o fuera del ámbito del poder legislativo, espacios que tendría el correísmo? Dentro del poder legislativo y fuera del poder legislativo. Mire, cuando se inició la función legislativa, el señor presidente viajó, se reunió con el señor expresidente Correa, y ahí llegaron a la negociación política, ¿no? Entonces estaba fiscalización para el correísmo, la mesa de justicia para el correísmo, la primera vicepresidencia para el correísmo, ministerio de educación para el correísmo, sectores estratégicos para el correísmo y aduanas para el correísmo. ¿Eso se ha cumplido? Son los sectores que le pidieron al presidente Daniel Noboa. Claro, eso les dio. Por eso las personas que están en esos cargos, usted dice, responden al correísmo. Por ejemplo, la ministra Arrobo, ella fue funcionaria en los sectores estratégicos durante el correísmo, trabajó con el exministro Esteban Albornoz, que era ministro del expresidente Rafael Correa, la ministra a la que le denunció el presidente Daniel Noboa. Entonces, esos espacios les entregó el señor presidente al correísmo para que hagan lo que saben hacer, ¿no? Ya les conocemos, para que entrar en mayores detalles. Y bueno, el presidente puso una larga denuncia con varios funcionarios, encabezando la lista, desde luego, la señora ministra, ex ministra Arrobo, y gerentes de las empresas eléctricas. Estos gerentes denunciados por el presidente Daniel Noboa siguen en funciones. No han sido removidos por sus cargos. Pese a que el presidente les ha denunciado penalmente, el presidente no los ha removido de sus cargos, porque esos son espacios de un acuerdo, de una negociación política, si se quiere decir, concesionados al correísmo. Y por eso es que en discurso pueden decir una cosa, pero dentro de la Asamblea Nacional es otra. Entonces usted sostiene que la alianza del correísmo, bueno, también estuvo en ella el Partido Social Cristiano, con el oficialismo continúa. Sí, continúa. Entonces, ¿por qué ellos dicen que están en oposición? ¿Por qué le pidió Luisa González, por ejemplo? Le dijo que dé un paso al costado a Daniel Noboa. ¿Qué significa esto? ¿Ese es un escenario político, pero que no tiene consecuencia con la realidad? Claro, no tiene consecuencia con la realidad, y también un poco es para calmar a Jorge Glass, que está en la roca, y que no empiece a hablar. Que no empiece a hablar. Ajá, que Jorge Glass no hable, que no cante, como se dice habitualmente. Exacto. Ya. Que no se convierta en un ruido. ¿No hay un nuevo espacio, una nueva recomposición de fuerzas en la Asamblea Nacional con estos movimientos y con esta nueva posición? Usted dice que se van a mantener las cosas como están. Yo me acojo a sus palabras, ¿no? En las votaciones es donde se verá, en las votaciones que tengan que hacer los asambleístas, si esto es como usted dice o esto es distinto. Desde que pasó lo del ex vicepresidente Jorge Glass, que es cuando ya se declararon, entre comillas, en franca oposición, se debía haber votaciones diferentes, y eso no se ha visto. Yeah. El correísmo sigue votando por las tesis del gobierno. Le voy a poner otro ejemplo de lo que es el discurso y lo que es la votación. En diciembre, el correísmo decía que la ley del presidente Noboa era una ley evasora, porque les perdonaba deudas en el servicio de rentas internas a los más ricos del país. Y cuando se dio la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional, pedían la palabra y destrozaban la ley. El correísmo decía que la ley no sirve, que la ley tiene esto por aquí, que por allá. Mire, esa ley es como un caramelo de cianuro. En esa ley se legalizó que los gobiernos de aquí a 30 años, lo que se cojan del IES, no tengan que pagar de vuelta. Y por eso es que ahora vemos cómo el director del IES dice que van a subir la edad de jubilación a 70 años, porque la idea del actual gobierno, y que está en su plan de gobierno, es que se mueran antes las personas, y con eso no tienen la necesidad de pagarles una jubilación, plata que no tienen. No porque este gobierno se haya llevado esa plata, sino porque han habido malos manejos de anteriores gobiernos que le han visto al IES como una caja chica, como un chanchito. Siempre que se les acababa la plata, pedían plata prestada al IES, y después quien les cobre, no había quien les cobre.
Entonces, esta ley de diciembre legalizó que los gobiernos lo que cojan del IES no tengan que pagar de vuelta. Y todo eso señalaba el correísmo. Pero el rato de votar, votaron a favor. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Entonces, no se fijen en lo que dicen, fíjense en cómo votan. Bien. Ese es el asunto. Gracias. A ver, yo quería consultarle también un tema que surgió en las últimas horas, esta denuncia de una empresa constructora, Minacin, en la zona de Olón, que, bueno, parece que se ha dado un permiso del Ministerio de Ambiente. Se comentó también que algún estudio habría realizado una empresa vinculada al ministro Luque, que en la empresa el primer accionista fue Daniel Noboa, ahora la principal accionista es la señora Lavinia Balbonesi, y que en la constitución habría participado la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ya reaccionó ayer sobre el tema, pero en la Asamblea Nacional se está pidiendo una comparecencia de varios ministros de Estado para que expliquen. Y hay una nota que tengo aquí de la República que dice: Construye pide la comparecencia de la ministra de Ambiente por este caso de Olón. Se trata de una construcción, de un complejo, no sé si habitacional o de playa, en una zona que es aparentemente protegida por el Ministerio de Ambiente, que debe cumplir una serie de requisitos y que ha despertado revuelo incluso en la comunidad de vecinos de la zona de Olón, donde por cierto tiene una casa el presidente de la República. ¿Qué decir de esto? ¿Esto es un escándalo político más? ¿No lo es? ¿Cómo la Asamblea puede investigar? ¿Qué debe investigar? ¿Qué deben decir los ministros en aquella comparecencia? ¿Cuál es su criterio, asambleísta Galarza, por favor? Bueno, esto obedece desde la elección de directivas de la comuna de Olón, donde la elección de las directivas hasta se militarizó y se amedrentó a los comuneros para que voten por la persona a quien el señor presidente quería poner al frente de la directiva de la comuna de Olón. Entonces, los habitantes de Olón tienen mucho miedo, no quieren que los asesinen, que les pase algo malo por esto que está sucediendo. Ya hemos visto cómo a veces actúa el poder de turno. Y claro, muchos tienen miedo a hablar, pero otros sí han hablado. Otros sí han expuesto públicamente lo que ha pasado. Claro, muchos medios de comunicación no han difundido esto. Y claro, el riesgo de difundir lo que está sucediendo en Olón, pues yo espero que no pase nada en contra de las vidas de los ciudadanos que están comentando lo que sucede ahí. A ver, en Olón hay un manglar que es una zona protegida. Ya, esas zonas protegidas, para usted talar un árbol, necesita un permiso del Ministerio de Ambiente. Ya, a la semana que se nombra como ministra de Ambiente a la ministra Said Ritchie, que considera que la Amazonía es un país, ella otorga el permiso para que puedan destruir este manglar, talarlo, a la semana. La ministra Palencia también forma parte de este entramado, la directora nacional de ADN es gerente del proyecto y la primera dama es una de las mayores accionistas del proyecto. ¿Hay tráfico de influencias? Eso es lo que tiene que determinarse en la Asamblea Nacional, o debería determinarse. Pero no sé si es que pueda lograrse. ¿Por qué? Porque el gobierno ha ensuciado a muchos legisladores. ¿Cómo? Les entrega espacios, como eso es ilegal, ¿no es cierto? Les entrega espacios, les da un tiempito a esos espacios, después les quita esos espacios, pero ya los tiene ensuciados. Y con eso les hace votar cualquier barbaridad. Y bueno, este no es el único negocio en el que nuestro señor presidente o su familia está, porque es un empresario, tiene mente de tiburón, y si tiene que destruir las reservas naturales para obtener ganancias económicas, lo va a hacer. También está en temas de minería, está haciendo caja. Y es algo que no es nuevo de este gobierno. En el correísmo también se vio muchísimo, cómo desde el poder lograron cosas que les beneficiaban a ellos o a sus familias, directamente desde las carteras de Estado, con los ministros que les respondían a ellos mismos. Entonces, esta práctica que está sucediendo con la familia del señor presidente no es nueva. Esto es algo que se vio muy fuerte durante el correísmo y que obviamente tiene que ser fiscalizada, pero como le comento, hay muchos legisladores que están votando con ADN que no pueden fiscalizar como deberían porque están comprometidos. Entonces, ¿cuál es el rol de la Asamblea Nacional? Y luego, lo que hemos dicho como comentario es que el país merece una explicación transparente sobre este y sobre todos los temas de la vida nacional. ¿Cuál sería el rol de la Asamblea en esa línea para ir concluyendo por ahora, señora asambleísta Galarza? Bueno, nosotros sí podemos fiscalizar. Claro, ese es el rol de la Asamblea. Ustedes pueden preguntar al menos para me refiero a Construye. Construye tiene toda la facultad de fiscalizar, claro, porque el gobierno a nosotros no nos puede amedrentar como puede hacerlo sí con otros legisladores que lastimosamente se dejaron seducir con esos espacios con los que les ensució el gobierno. Y obviamente le temen al gobierno.
Incluso legisladores de la bancada de ADN le temen al presidente, les toca hacer cosas que no quieren. Y dicen, mira, me dijo que si no hacía esto me iba a poner droga en el carro. Entonces, ¿Usted tiene pruebas de esto que está diciendo? Qué severo. sí, claro, el asambleísta Jonathan Parra se acercó a mí porque tuvo una actitud poco ética o poco transparente hacia mí y me pidió disculpas y me dijo que el presidente le había obligado y que él es su único hijo y que la amenaza y la preocupación de él era justamente el hecho de que mencionaban que si no lo hacía le iban a poner en el carro y que él era único hijo y que no quería tener problemas, pero que yo le entienda y de alguna manera yo le entiendo, o sea, le entiendo que le hayan obligado a hacer algo que él no quería, pero sí, Muy grave lo que nos temor está que hay dentro de contando. algunos legisladores es real, es Muy, real. muy grave lo que nos está contando la asambleísta Ana Galarza. Algo más, cerramos si no.